En este mes de octubre se celebra el mes de la Biblia, y esto viene en recordación de la Reforma Protestante desde los días de Martín Lutero en el siglo XVI, quien se encontró una Biblia en el sótano de la iglesia donde él era monje, donde era el sacerdote de ese lugar, y encontró una Biblia y se dedicó a leer la epístola a los romanos, y esta transformó su vida. De tal modo que el 17 de octubre de 1517 colocó allí en la puerta de la iglesia de Gutenberg lo que se conoció después como las 95 tesis de Martín Lutero, que revolucionaron el mundo cristiano en todo el mundo hasta hoy. La reforma protestante del cristianismo, la más grande reforma desde que inició la iglesia en el siglo I. Y por ser este mes de la Biblia, estamos compartiendo aquí en Refugio sobre la obediencia a Dios. Dios nos llama a la obediencia. 2 domingos atrás estaba compartiendo con ustedes sobre las excusas que Moisés presentaba a la obediencia, a lo que Dios le estaba indicando que debía hacer, y cómo después finalmente Moisés obedeció, y en esa obediencia encontró el sentido de la vida, el propósito de su vida, para ser hoy el gran hombre de Dios que todos conocemos como Moisés, además autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero también hace 8 días leímos la biografía de un rey llamado Josías, que comenzó a gobernar en Jerusalén sobre parte del pueblo de Israel, sobre las tribus del sur, el reino de Judá, y él comenzó a reinar a los 8 años. Y algo que marcó su vida fue el hallazgo del libro de la ley, que estaba olvidado por muchos años, y en la casa de Dios, cuando decidieron repararla, encontró el libro. El sumo sacerdote se lo envió, lo leyó, se convirtió a Dios de todo corazón, y desde su juventud fue un gran reformador también. La más grande reforma religiosa ocurrida en el pueblo de Israel hasta hoy ha sido esa reforma de los días de Josías. Pero Josías no solo halló el libro, sino que lo leyó, y el efecto de ese libro fue una conversión genuina, para que se dijera de Josías lo que vamos a leer a continuación en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: nunca antes, lean conmigo, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. ¿Cómo les parece ese testimonio? ¿No les gustaría que eso se dijera de su merced? Que se escribiera en las generaciones futuras acerca de ti o acerca de mí: nunca hubo un hombre como ese hombre, una mujer como esa mujer, que leyó el libro de la ley, que lo entendió, que decidió obedecerlo, y que se convirtió, se arrepintió y decidió caminar con Dios, obedeciendo a la ley de Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y que eso hizo la gran diferencia en su vida. Alabado sea el Señor. Ese es el reto que ya de entrada tenemos nosotros cuando leemos en la Biblia testimonios como el de este joven rey Josías, y que uno se anime a decir: oye, yo quisiera tener ese testimonio de vida y ser ese referente de vida para las generaciones venideras. Y precisamente en el caso de Josías, que apareció el libro cuando nadie hablaba de él, el libro de Dios estaba olvidado, nos hacemos varias preguntas acerca de eso, y es: ¿qué tan olvidado tenemos nosotros el libro? ¿O qué tan apegados estamos al libro de Dios? Algunos no lo conocen, no lo estudian mucho, no lo leen. Muchos en el mundo creen en Dios, pero nunca han leído una Biblia. La tienen abierta en el Salmo 91. Están las páginas del Salmo 91 amarillas del polvo que les cae. Pero ni el Salmo 91 lo logramos memorizar, interiorizar, entender.
Entonces esa desconexión de la palabra de Dios hace que muchas veces estemos lejos de Dios, aunque creamos en Él. ¿Qué tan lejos o qué tan olvidado está el libro de Dios para ti? Y si ya lo has leído, cuando vemos la historia de Josías nos preguntamos, ¿qué efecto ha producido en mí la lectura de la palabra de Dios? Josías se quebrantó, se humilló, se avergonzó de no estar obedeciendo. Su corazón fue conmovido. ¿Es tu corazón realmente tocado cuando lees la palabra o cuando la escuchas con atención y hay algo que cambia tu corazón y te puedes humillar delante del Señor? O a veces es un libro más. Y otra, ¿tomamos decisiones radicales como las tomó Josías cuando leemos la Biblia? ¿O simplemente escuchamos, leemos y seguimos lo mismo? El apóstol Santiago nos invita, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándose a sí mismo. La idea a veces ni siquiera es saber tanto, sino que lo poco que sabemos y que vamos entendiendo lo podamos llevar a la práctica de nuestra vida. En cada cosa que leemos diariamente podamos encontrar algo y decir, hoy voy a guardar este concepto, esta verdad. Hoy voy a caminar sobre esto y voy a alinear mi vida con esta verdad de las Escrituras. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la vida con Dios, de eso se trata estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Pero algo que ayudó, porque este mes voy a estar haciendo referencia a Josías mucho, hay mucho que estudiar y aprender de la experiencia de Josías, pero hoy quiero mostrarles un elemento que me llamó la atención al leer esta biografía de Josías. Con ustedes la leímos hace 8 días. Y fue acerca de los referentes y mentores de Josías. Mucho ayudaron porque se dice que este hombre Josías, cuando comenzó a reinar, tenía ¿cuántos años? 8 años. Dígame, un niño de 8 años que va a empezar a reinar, si necesitará mentores o referentes. Y tal vez la única manera que él pudiera llegar a ser el hombre que fue es gracias a Dios y a las personas que él puso a su lado como sus referentes y sus mentores. Y hablando de esto, entonces si quiere poner un título ahí en sus notas, los referentes y mentores de Josías. Todos nosotros de alguna u otra manera tenemos referentes, personas a las cuales admiramos, seguimos o imitamos, consciente o inconscientemente, ¿sí o no? Cuando estaba pensando en esto, me acordé de nuestro nieto, Samuel. Nos pasó Jonathan un videíto en esos días de la Copa América. Estaban en el parque jugando con la pelota y Samuel se paró frente a la pelota, teniendo el arco al frente, y puso sus manos en la cintura. Y entonces dijo Jonathan, porque estábamos en el video con él en vivo, dice, pero cuéntale a los abuelos por qué ponen las manos en la cintura. Dice, como James y Lucho. ¿Cómo a esa edad, 3 años, y ya para patear una pelota tiene un referente que va a patear y se pone las manos en la cintura? Dice, como James y Lucho. Pues si le pasa a Samuel, nos pasa a todos, ¿sí o no? Admiramos personas, algunos de la farándula en el mundo, y empiezan a vestirse como ellos, a hablar como ellos, a vivir como ellos. Desafortunadamente, entre esas personas hay, los ídolos del mundo dejan mucho que desear, ¿no? Diomedes Díaz, por ejemplo, tremendo cantante vallenato, pero pues más de 27 hijos regados por todas partes. Entonces dice uno, wow, no puede ser referente para muchas cosas con nosotros. Y algunos que admiran así gente de la farándula o ponen su mirada en personajes, ¿ya? Y deciden vivir como ellos, son referentes. Y podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿cuáles han sido, cuáles son tus referentes? ¿Y cuáles han sido tus mentores? Tristemente entonces algunas personas no son dignas de imitar ni de seguir. Muchos padres inclusive no se esfuerzan por ser buenos referentes para sus hijos.
Y cuando hablamos de los referentes de Josías, precisamente quiero llevarles a mirar en la Escritura lo que dice la Biblia acerca de los ancestros de Josías. Por ejemplo, de su padre, que se llamó Amón. Leamos en 2 de Reyes 21, versículo 19 al 22, sobre el padre de Josías. Dice así: Amón tenía 22 años cuando subió al trono. Estamos hablando del padre de Josías. Y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Harús de Jotba. Él, Amón, hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirle culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Con esa referencia es suficiente para saber que Amón no era un referente digno de imitar y de seguir. Pero llegamos entonces al abuelo. Ya ahí hablamos un poquito, se habla del abuelo. Pero en el capítulo 21, versículo 1 al 6 del mismo segundo libro de Reyes, dice del abuelo Manasés, el abuelo de Josías. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, mucho tiempo. Su madre era Épsida. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido, construyó altares para Baal, levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. El rey Acab fue el peor rey de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. En otra versión dice a los signos del zodiaco. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Ese era el papá y el abuelito de Josías. Y uno dice, entonces, ¿cómo fue que Josías resultó ser el rey que fue obediente? Y con esa referencia que leímos al comienzo, un hombre que caminó en la ley de Dios y que agradó a Dios. Si su papá era tan malo y su abuelo era peor. Pero yendo hacia atrás al bisabuelo, encontramos a uno de los mejores reyes de ese reino. Se llamó Ezequías. Ezequías, hijo de Acaz, segundo libro de Reyes 18, 1 al 7. Leamos. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el 3er año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado David. Mira, Ezequías vivió una vida conforme a la ley de Dios, fue agradable a Dios, pero él tenía un referente. ¿Conforme a quién? A David, a su antepasado David. Quiero anticiparles que de Oseas al rey David hacia atrás pasaron 300 años. Es decir, que el bisabuelo, bueno, más o menos unos 200 años. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. Imagínate esto. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? Cuando las serpientes mordían a la gente y Dios le dijo:
levanta una serpiente de bronce y todo el que mire la serpiente de bronce se sana del veneno de las serpientes. Eso ocurrió cientos de años antes, en los días de Moisés, y a estas alturas la gente todavía adoraba el pedazo de bronce de esa serpiente. Era una figura profética acerca de Cristo. Jesús dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que mire con fe y cree en él tenga la vida eterna. Pero no era para ponerse a adorar el pedazo de bronce, pero la idolatría es tenaz. Entonces la gente seguía adorando esto y el rey Ezequías lo destruyó. Luego dice: hizo pedazo de esa serpiente. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. Versículo 5: no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo, obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Con estos referentes llegamos entonces a la biografía de Josías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, 1 y 2, leemos así: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Y él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo ¿de quién? De su antepasado David. O sea que él no pudo encontrar el referente en su papá, ni en su abuelo, más o menos, en su bisabuelo sí, pero su bisabuelo había vivido como su antepasado David, había sido su referente. Entonces dice que Josías aprendió a hacer las cosas como las haría en su momento David, su antepasado, 300 años antes. Hoy lo estamos leyendo a David 3000 años después. El rey David ha sido el más grande rey de toda la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Tan amante de Dios y apegado a la ley de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios amó tanto también, que le prometió que de su linaje levantaría al rey, al Mesías, que gobernaría para siempre. ¿Recuerdan la razón que el ángel Gabriel le dio a María cuando la visitó en la aldea de Nazaret? Le dijo: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Por eso a Jesús se le llama o se le conoce como el Hijo de David. Qué honra para David, ¿no? Cuando lleguemos al cielo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se llama el Hijo de David. El Hijo de David. ¿Por qué? Porque David sí fue un referente. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que obedeció a Dios, que cuando cometió el pecado aquel del que hablamos con Betsabé y otros pecados, se arrepintió de todo corazón, buscó el camino de obediencia al Señor, y Dios lo amó tanto e hizo pacto con él para que de sus lomos naciera el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Entonces fue un referente David para muchos de sus descendientes, hasta Josías y muchos después, y hasta hoy sigue siendo un referente para la nación de Israel, el mejor rey de toda la historia de Israel. Pero el mejor rey que conduce luego a Cristo, al Hijo de David, quien es por excelencia nuestro referente. Nosotros ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el Hijo de David. Josías miró a David. En cierta manera estaba mirando la obediencia de David, pero mirando a futuro proféticamente la obediencia del Hijo de David, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vemos esto en Josías, entonces decimos: bueno, tuvo referentes, tuvo personas a quien mirar para orientarse en cómo debía ser su vida. Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 7: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida
y sigan su ejemplo de fe. Esta es una buena invitación, ¿cierto? Para mirar alrededor, y sí hay personas que nos han inspirado, que pueden inspirarnos a vivir como Jesús, a hacer las cosas bien, y gloria a Dios por ellos. Y debemos agradecerle a esas personas y debemos imitarlos en las cosas buenas. Pablo mismo le decía a Timoteo: sean imitadores de mí, le decía a la iglesia, como yo soy imitador de Cristo. Y en lo personal doy gracias por mis referentes. Doy gracias a Dios por mi madre, ya está en la presencia del Señor. Pero qué mujer apegada a la palabra de Dios. Cuando uno salía por ahí con algún disparate, ella decía: ¿y la cita? Para decirle a uno, ¿y la Biblia qué dice acerca de eso? Siempre orando por sus hijos, por sus nietos. Se sabía los nombres de todos sus hijos. Usted diría: no, pues eso es fácil. No, es que tenía 16. Y además de todos sus nietos y de sus bisnietos. Y un día le pregunté: ¿y cómo usted se sabe los nombres de todos? Dice: porque yo oro por ellos todos los días. Entonces yo sé cómo se llaman, porque lo estoy recordando continuamente delante del Señor. Qué importante eso, un referente en muchas cosas. Me enseñó la palabra del Señor y que esto era importante. Pero tuve también a mi papá, un hombre que duró casado con mi mamá, ya está en la presencia del Señor. Duró casado con mi mamá 73 años. Tuve la oportunidad de celebrar sus bodas de oro, 50 años, y sus bodas de diamante a los 70 años. Y de oficiar esa ceremonia fue una dignidad para este pechito, decir: wow. Pero yo temblaba y decía: qué medida tan alta mi papá está poniendo. Porque con la misma mujer, sin conocerle otra, ni ningún vacile, ni nada de eso, fue un referente. 73 años de fidelidad y de amor. Eso es un referente. Que nunca le haya yo escuchado una mala palabra, que nunca lo haya visto borracho, que nunca lo haya visto con una cerveza en la mano, que nunca lo haya visto alzarle la voz o escuchado alzarle la voz a mi mamá, gritarla o faltarle el respeto. Ese es un referente. Entonces él nos decía: si yo no lo hago, tú no lo haces. ¿Dónde te quedaste anoche por allá hasta tarde? ¿Y por qué vienes oliendo a lo que vienes oliendo? No has visto en mí ese ejemplo. Y tenía toda la autoridad para decirle a uno cómo tenía que ser la vida. Y lo que no dijo con sus palabras, lo dijo con sus actos. Entonces sus referentes lo marcan a uno, ¿cierto? Uno dice: claro, la Biblia lo dice, pero aquí lo tengo ejemplificado muy cerca. Y de eso se trata la vida cristiana. Dice: pero ¿para qué el pastor nos dice eso? Para animarte a que tú seas un referente para tus hijos, para tus nietos, y que los que vienen generaciones adelante, si no tienen un referente inmediato, puedan mirar hacia atrás, al abuelo, al bisabuelo, al tata o a quien esté atrás, y decir: yo quiero vivir como vive el abuelo Pompilio, la abuela Graciela, apegados a Dios y a su palabra, ¿verdad? Y que podamos ser referentes. Eso es lo que nos está indicando la palabra del Señor. Pero además de la familia, cuando inicié el ministerio en la juventud, a los 16 años, empecé a predicar la palabra de Dios. Y hubo personas que Dios levantó a mi lado, hombres de Dios. Algunos viven hasta hoy, fueron referentes para mi vida y doy gracias a Dios por ellos. Un hombre que conocí en ese tiempo. Bueno, primero mi hermana Ídida es pastora en Villavicencio hasta el día de hoy, sigue siendo un referente con la seriedad y el compromiso que tiene cuando se trata de los asuntos divinos, cuando se trata de la iglesia del Señor. Eso no admite juego. Ella dice: eso no es un juego, es serio, servir al Señor. Gloria a Dios por ella. Y que estuvo atenta en mi juventud a decirme: Wilmer, por ahí no es. Wilmer, así no es. Este es el camino. Y marcando con su vida y con la doctrina el camino en que debía andar. Recuerdo en ese tiempo un pastor, ya está en la presencia del Señor, Olivo Manzanares. Qué hombre de oración. Pero recuerdo a otro anciano, pastor, Henry Camino, si me está escuchando por ahí de algún lado en algún momento, vive todavía, está en el Valle
del Cauca, cerca a Cali, ya es un anciano. Henry Caminos, qué hombre comprometido con la obra y la iglesia del Señor, organizado en la administración de la iglesia y cuidadoso de que las cosas en la iglesia se deben hacer bien conforme a la palabra de Dios. Un ex militar. Me le quito el sombrero y digo gracias a Dios por Henry y porque me enseñó cómo debíamos hacer la tarea pastoral. Bendito sea Dios por eso. Referentes. Usted mirará a su alrededor y logrará encontrar referentes provistos por Dios, porque hay otros que no vale la pena siquiera seguirlos, ni siquiera en el Facebook, ni en el Instagram, ni nada de eso. No siga a nadie, siga a Cristo. Algunos son seguidores de gente que no vale la pena. Poner la mirada, si es gente que te anima a obedecer la palabra de Dios, si es gente que te anima a estar cerca de Dios, si es gente que te inspira a vivir conforme a la palabra de Dios, vale la pena entonces seguirlo. Vale la pena entonces mirarlo y estar atento, como dice la palabra. Acuérdate de ellos para imitar la fe y para que hagan las cosas conforme a la palabra del Señor. Y como decía Pablo a Timoteo también, 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Es decir, pon la mirada en el Señor. ¿Cómo quieres ser recordado más adelante? ¿Qué quieres que tus hijos, nietos, bisnietos digan de ti? ¿Qué epitafio quieres sobre la tumba? Es bueno pensarlo, que como Josías digamos, yo quiero, Señor, ser obediente a tu palabra, ser un referente, no de un oidor, no de un religioso, no de un fanático religioso legalista, no de una persona, ¿ya?, sino de una persona llena de Dios, llena del conocimiento de la palabra y caminando conforme al corazón de Dios. Puede decir esta mañana, yo quiero ser un referente, como lo estuvo Josías y como yo puedo serlo para otros, o como Josías mismo es para mí en este momento. Esos referentes de Josías, encontré dos por lo menos, como mentores. Dije referentes y mentores. Paso a mi segundo punto, mentores para Josías. ¿Qué es un mentor? Un asesor, un consejero, un amigo, un tutor, un guía espiritual, un padre espiritual, como quiera llamarse. Y eso también podemos ser en el Señor. Elías tuvo a su criado, que después lo relevó en el ministerio, Eliseo. Moisés tuvo al lado a Josué, quien luego asumió el liderazgo, ¿verdad? Eliseo tuvo al lado a Jesse. Jesse no heredó el liderazgo, flaqueó en la obediencia. Pablo tuvo a Timoteo a su lado, le decía mi hijo en la fe. Y vemos esos ejemplos en la Biblia, de gente que Dios unió como en una unción de discipulado, donde los acercó para que uno fuera ese mentor y el otro pudiera crecer a su lado y llegar a hacer inclusive cosas más grandes que las que su mismo mentor hizo. En el caso de Josías hay dos personas que influyeron en él. Uno, el sumo sacerdote Hilcías. Era el ungido del Señor del momento. Él es el que encontró el libro que estaba perdido en la casa de Dios y se lo envió al rey y luego lo ayudó a entender y lo acompañó en el proceso. Pero luego estuvo el profeta Jeremías también, uno de los profetas mayores que conocemos como profetas mayores, y fue contemporáneo de Josías. Comenzando el libro de Jeremías, leemos de la siguiente manera: libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 1 en adelante al 3. Dice: estas son las palabras de Jeremías, hijo de ¿quién? ¿Y quién era Hilcías? El sumo sacerdote en los días de Josías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías. ¿Y cuándo comenzó Josías a hacer las reformas? En el año 18 de su reinado. O sea, ahí vemos a Jeremías
profetizando y acompañando un proceso que causó una revolución tremenda en los días de Josías, acompañando a este joven rey, a este niño rey, a obedecer al Señor y a vivir conforme a la palabra de Dios. Los mensajes del Señor continuaron para Jeremías durante el reino de Joacín, hijo de Joás, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. Es decir, Jeremías fue un profeta que estuvo hasta la cautividad, hasta que Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, mataron mucha gente, se fueron deportados a Babilonia. Recuerdan que esto ya estaba decretado para Judá y Jerusalén por el enojo de Dios, la ira de Dios con los pecados de estos reyes y del pueblo. Pero lo que hizo Josías con sus reformas y su arrepentimiento fue pausar ese juicio, porque Dios le dijo: todo esto vendrá, pero te va a dar una garantía. Como te has arrepentido y te has convertido, Dios le dijo a Josías: no va a suceder en tus días. Tú vas a descansar en paz, vas a reinar en paz, vas a ser bendecido, y cuando ya te recoja, entonces arreglamos las cuentas del juicio con esta nación. Tremendo. Pero uno diría, al menos, bueno, pausó. No pudo cancelar ya lo que Dios había determinado hacer y el juicio, pero qué lindo, ¿verdad? Que al menos lo pausó durante su vida. Y los que entendieron esa profecía, al menos debían cuidar mucho a Josías, ¿cierto? Cuidémoslo, porque mientras esté vivo, tiene una palabra de garantía que habrá paz y bienestar, pero cuando se muera, ay, ay, ay. Tristemente murió joven. Empezó a reinar a los 8 años. ¿Cuántos años reinó? ¿Cuántos sabes de la Biblia? Lo leímos hace 8 días. Comenzó a reinar a los 8, reinó 31 años. Es decir, murió de 39. ¿Y sabe cómo murió? Para decirlo una palabra, dentro de 8 días o dentro de 15 voy a estar hablando de eso. Bobamente. Bobamente. Tal vez el único acto de desobediencia por meterse en un asunto de política internacional, salido precisamente contrariando el consejo de Jeremías, terminó muerto en manos del faraón del momento, rey de los egipcios, en una guerra que no era la suya. Y ahí se acabó el tiempito de paz para Israel. Jeremías siguió profetizando. 25 años más, vino el juicio anunciado, el cautiverio. Pero uno dice, qué bueno que al menos, si no podemos detener el juicio de Dios que se avecina, porque ¿cuántos saben que se avecina el juicio? Aló. Estamos viviendo tiempos peligrosos, de juicios decretados, escritos para los últimos tiempos, y ya lo estamos viendo, y esto se va a complicar más. Pero que al menos nosotros, como Josías, siendo obedientes a la palabra del Señor, el Señor diga: por amor a ustedes tengo en pausa muchas cosas en el mundo. Yo creo que es así. Hay muchas cosas en este momento que están pausadas por las oraciones de muchos, por la vida de muchos apegados a la palabra y pidiendo al Señor. ¿Usted sabe cuántas personas en este momento en Colombia están reunidas adorando al Señor y escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos hoy en Bogotá se movilizaron en taxi, en moto, en bicicletas, a pie, en sus carros particulares, llenando los lugares de reunión de la iglesia? Algunos de 10,000 personas, 12,000, otros de 5,000, otros de 2,000, haciendo varias reuniones durante el día, otros de 100, 150, otros en casas, otros en veredas, en los campos, otros. Mira, imagínate un momentico ahora, la iglesia del Señor, de la que no hablan los noticieros, ¿verdad? Pareciéramos invisibles, pero Dios sabe bien dónde estamos. Dios sabe bien dónde estás tú hoy.
Y por amor a este pueblo, la iglesia del Señor, el juicio de Dios está en pausa. Pastor, pero escuche las noticias, mire todo lo que pasa, pero estamos en pausa. ¿Qué sería si la iglesia no estuviera? ¿Qué sería si el clamor del pueblo no estuviera? Si las oraciones tuyas no estuvieran, ¿qué sería? Wow. Nosotros somos el freno a muchas cosas, y así lo dice la Escritura. La sal de la tierra que guarda de la corrupción, la luz que hay en el mundo, que encandelilla a los perversos todavía. Y muchos de los que están promoviendo muchas cosas hoy en día saben que la iglesia es la que los frena. Pero gloria a Dios por eso. Por eso es tan necesario que seamos nosotros conscientes que debemos ser practicantes de la verdad, como Josías, que se espera mucho de nosotros. ¿Aló? Que no se espera solo que vengas el domingo a escuchar aquí la palabra. Se espera que aquí te fortalezcas y te prepares para que al salir de aquí vivas la palabra todos los días de la semana. Y seamos la sal y la luz y el freno a muchas cosas. Y que Dios mire y diga: allá está mi pueblo, allá están mis hijos, que nos conoce por nombre. Referentes, mentores. Necesitamos todos de ello. Es la voluntad de Dios que no estemos solos. Unámonos a gente que nos ayude a caminar con el Señor, como lo hizo Josías. Demos gracias a Dios por ellos, y que se diga de nosotros como se dijo de Josías. Y quiero que leamos por último otra vez este versículo, Segundo de Reyes 23, 25. Pongámonos en pie y lo leemos. En voz alta leamos: nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo otro rey como él. Gracias por tu palabra, Señor. No hubo otro como Josías hasta que te levantaste tú, Señor Jesús. Josías fue un anuncio profético de ti, Jesús. Fuiste obediente en todo. Nunca hiciste maldad. Nunca hubo engaño en tu boca. Aun cuando te maldecían, no respondías con maldición. Cuando te injuriaban, encomendabas la causa al que juzga justamente. Como cordero fuiste llevado al matadero. Fuiste obediente. Cuando entendiste que no había otro camino sino ir a la cruz, que esa era la voluntad del Padre, afirmaste tu rostro para hacerlo y te entregaste en obediencia al plan de Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el único Salvador, para la gloria de Dios Padre. Hoy nosotros, Señor, no miramos referentes humanos. Te damos gracias por ellos, porque nos han inspirado. Pero hoy te miramos a ti, Señor, como lo dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús, el obediente, el siervo de Dios, obediente. Obediente hasta la muerte, obediente en todo, perfectamente obediente. Y hoy te decimos: Señor, tú eres mi referente, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Gracias te doy por tu palabra, que me alienta, que me desafía, que me refresca. Y dile al Señor: perdóname mis pecados. Perdóname, por favor, mis pecados. Perdóname porque yo sí he sido desobediente en muchas cosas. Tú lo sabes, yo lo sé.
Dile al Señor: perdóname mis pecados, límpiame, santifícame y ayúdame por el poder del Espíritu Santo a ser obediente a tu palabra, a ser hacedor de tu palabra, a caminar conforme a la ley de Dios, a la perfecta ley, la ley de la libertad. Porque toda tu escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que como hombres de Dios, mujeres de Dios, seamos perfectos, dice tu palabra, y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Dile al Señor esta mañana: perdóname mi descuido del libro, perdóname mi falta de apego al libro, perdóname mi falta de estudio, mi indiferencia. Perdóname, Señor, mi alejamiento. Cuando lo tengo tan a la mano, no tengo excusa, Señor. Pero dile: ayúdame, Señor, a ser un lector, un estudioso, un conocedor de tu palabra. Que tu palabra me enseñe a vivir conforme a tu corazón. Porque yo quiero ser, dile al Señor, yo quiero ser el referente que mis hijos necesitan, que mis nietos necesitan, que las generaciones que vienen necesitan. Yo quiero ser el referente que esta sociedad necesita. Ahí donde me has puesto, ahí en el trabajo, en el estudio, en el vecindario, en la familia extendida. Dile: Señor, yo no quiero ser un mal testimonio. Yo no quiero que por mi causa o por mi conducta se blasfeme tu nombre y otros se rían de la doctrina de tu palabra. Oh Señor, yo quiero que en mi presencia, ahí en medio de mi familia, en medio de mis amigos, yo sea un freno para ellos en su vida de pecado. Que aún en su vulgaridad, con tu presencia en mi vida y yo en medio de ellos, eso frene las tinieblas, frene el pecado, frene la corriente de ideologías mundanas. Señor, aquí estoy delante de ti. Dile: Señor, quiero asumir ese compromiso, esa responsabilidad y aprovechar esa oportunidad que tú me das en este tiempo de vivir conforme a tu palabra. Quebranta mi corazón, Señor, que yo pueda enamorarme más y más y más de ti y dejar de amar otras cosas que no son conforme a tu palabra. Te necesito, Dios, en mi vida. Dile al Señor: te consagro toda mi vida, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecer a tu palabra, porque entiendo que no hay nada mejor que eso. Para mí, para mi familia, para el mundo que me rodea, no hay nada mejor. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se establezca tu reino, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu luz brille. Que el agua fresca de tu palabra siga corriendo, siga impactando, siga tocando corazones y trayendo vida para la gloria de tu nombre, Señor. Yo me rindo ante ti, Señor, dile a Él. Yo me ofrezco a ti, yo me humillo ante ti, yo me rindo a tus pies, Señor. Yo quiero amarte más y más. Quiero conocerte más, quiero seguirte, Señor, siempre.